Salud amigos, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras diferentes vías de comunicación. Nuestro número de WhatsApp, redes sociales, @ADN Buena Salud en Instagram, accediendo a nuestro sitio web, desde el QR que aparece en pantalla lo podés escanear y ahí tenemos las últimas noticias, las últimas novedades de ciencia, medicina, salud, calidad de vida. Los trabajos científicos que te comentamos en el programa aparecen en el sitio y hay un espacio para que puedas dejar tu pregunta, tu propuesta de tema. Y vos sabés que el foco principal de cada uno de nuestros programas es llevarte estilo de vida, calidad de vida y sobre todo puntualizar en la importancia de la prevención. Y si hablamos de prevención, hay una conjunción de factores que tenés que tener en cuenta y que afecta a uno de cada 4. El síndrome metabólico. Síndrome metabólico, que es tan frecuente, es un factor que predice el evento cardiovascular y la aparición de diabetes tipo 2. Y cuando hablamos de síndrome metabólico, estamos hablando de la tensión arterial elevada, del azúcar en sangre que sube, los triglicéridos altos, que es un factor que hay que medir y que hay que conocer y controlar, los niveles del colesterol bueno, HDL bajo, y sobre todo la presencia de grasa a nivel abdominal, este perímetro abdominal aumentado. La aparición de algunos de estos factores ya nos habla de síndrome metabólico. Vamos a hablar en el programa de hoy con un especialista sobre este tema, porque tenemos mucho para conocer y mucho para hacer desde el lado de la prevención. Y además en el momento del noticiero médico te voy a estar contando datos de un nuevo trabajo científico que nos habla del yoga. Sí, el yoga que parece ser, de acuerdo a este trabajo, una herramienta que puede ayudar al control del síndrome del intestino irritable. Vamos a tener los datos y vamos a ver cuán real, cuánto sustento realmente tiene este trabajo que apareció recientemente en una revista muy importante. Ahora quiero ir a saludar y recibir a nuestro equipo, que tenemos staff completo, lo hacemos con fuerte aplauso. Como cada mañana, presento al doctor nefrólogo cardiólogo, doctor Gabriel Laffman. Muchas gracias, Milton. La verdad me encanta estar todas las mañanas acá en ADN Buena Salud explicando prevención y salud en general. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos pidieron mucho en la página, vayan al QR. El tema de las arritmias, ¿no? Mucha gente me pregunta cuándo son buenas, cuándo son malas, qué tratamientos hay, por qué hay arritmias. Esto, Milton, en la práctica diaria es súper frecuente y la gente se asusta. A veces, viste, sentís como una palpitación. Claro, sobre todo eso, la aparición de palpitaciones que puede generar algún tipo de temor. Pero vamos a aclarar, seguramente muchas de esas arritmias son benignas, ¿no? Claro. Pero hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta, así que quédate en la columna de ADN Buena Salud porque vamos a hablar de este tema tan importante que lo venís pidiendo hace bastante en la página. Nutri, Delphi Zimmerman. ¿Cómo están? Buen día para todos. Hoy vuelve Delphi Chef. Qué guay. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar y voy a hacer mi postre favorito, que no sé si Marca, vos me prestás atención cuando dije cuál es mi gusto de helado favorito. ¿El helado favorito? Sí. Dulce de leche. No. ¿Y qué más? Banana split. Bien, muy bien, Marca. Epa, Voy a enseñarles a otro hacer nivel. un heladito de banana split, pero en este caso lo vamos a hacer proteico, saludable, como opción de postre, pero también puede ser una remerienda porque tiene un montón de proteína, tiene fibra, así que está buenísimo. O sea, vas a reversionar el helado de banana split. Exacto. Y lo van a poder hacer en su casa. Dice, es fácil de hacer. Lo voy a hacer acá, sin horno, con 4 ingredientes nada más. Lleva un poquito de freezer para darle frío, pero después lo pueden hacer en casa súper fácil. Muy bien, entonces vamos a tener un postre proteico en el programa de hoy. Marca registrada Marcelo Sergio Fabián Rabinovich. Marcelo, Fabián, Sergio. Pero queda mejor Sergio Sí. Fabián. Bueno, qué sé yo, en esta altura. ¿Por qué me sale más fluido? No, estoy preocupado porque Delphi me preguntó Sí. el gusto y lo dije bien. Creo que si Laura me pregunta no sé qué contestar. Está bien, la verdad que estoy preocupado. Pero bueno, qué sé yo. De presión. No, totalmente. Aparte, o sea, Me dijiste con duda, viste con miedo. con duda digo. Banana split, dijo. Está bien, porque yo sé que siempre soy el experimento de Delphi y dice, bueno, tráelo para que... No, igual, hoy quiero aclarar que estuvo muy bien Gaby porque me vio, me dijo, tenés todo acá blanco, ¿no? Me cuida. sí. ¿Qué te dejaste? ¿Dentífico? No, ¿Qué hiciste? pasta Pasta de de- dientes de los dos lados. Bueno, pero otra vez vamos a hablar. Ustedes, me regalaron un cepillo eléctrico.
Sí. Sí. No sé Qué si alguna... peligro. Es Tengo espectacular. cepillo O sea, eléctrico, sí. pero hay que saber usarlo, porque tenés que ir... O sea, yo lo muevo, no tenés que moverlo, tenés que mantenerlo fijo y se mueve... Claro. Bueno, yo lo muevo también. No, Entonces te Claro. terminás manchando todo. Y bueno, Volvé al convencional. pero Gaby ahí me aclaró y dijo, che, por las dudas, para no generar ningún tipo de dudas, Bueno, lo bueno es que te lavas los dientes. Che, Sí, eso no pasa. Es un avance. Bueno, es eso. totalmente. Bueno, hoy tengo un tema interesante que, si yo le digo la palabra trabajo, Sí. ¿cuáles son las primeras palabras que le vienen a la mente? Responsabilidad. Muy Obligaciones. bien, esfuerzo. Bueno, pero nadie dijo la palabra amigos. No. Y vamos a hablar cuán importantes son los amigos del trabajo. Lo que pasa es que en el trabajo no. O sea, uno no va a ser amigo. Salvo acá. No, sí, sí, acá, no. pará, acá estamos encantó. trabajando Para mí en y son todos amigos los ustedes. trabajos Sí, la son verdad que sí. amigos. Bueno. O compañeros, pero que tienen un muy buen, como, un buen lugar en la vida Está de uno. bien, pero porque no es el que está relacionás todos los el días. trabajo con... Yo Con ir a hoy, buscar amigos. hoy vamos a ver Claro. concretamente Es verdad. cuánto realmente influye que uno pueda desarrollar, entre comillas, muy buenos amigos y hasta llegar a tener una relación de amistad con gente en laburo. O sea, Es fundamental esto- el vínculo, que haya buen clima. Vamos imagino. a ver cuál es el límite. ¿Está bien? Pero Claro. no hay duda. Ok. Pero espera, Porque espera. podés pasarte Sí. y ya... ¿Puede un dejar de jefe rendir. ser amigo de un colaborador? Ay, sí. Sí. ¿Por qué no? imagino que Y sí. para mí no. Para mí sí. Ahí está. Para Lerner no. No. Muy bien. Yo fui mucho tiempo jefe y no pude ser Muy amigo bien. de nadie. Vamos a hablar cuánto influye esto en el desempeño de la gente, en que la gente se quede en el trabajo. Pero esto que ustedes nos mencionaron, que es el tema del vínculo y la amistad que uno puede desarrollar adentro de esa empresa, el impacto que tiene en el bienestar, en la rotación de gente, en el compromiso. Es mucho más de lo que uno cree, la importancia que tiene. Y vamos a ver si ustedes tienen, si somos amigos, compañeros o simplemente gente que se reúne una vez por día para compartir un momento. Que ustedes están en mi terapia, yo lo dije hace un ratito. Yo lo llevo en mi terapia. Marca registrada, un genio. Un genio. Licenciada Mariana Kerr, psicóloga, sexóloga, ¿cómo estás? Bien, ustedes, que es siempre tan lindo estar acá y encontrarnos todas las mañanas. Hoy le traigo un tema que yo sé que en casa van a decir, ay, pero vamos a diferenciar un poco lo que nos pasa entre el deseo, que es el deseo a largo plazo, a ver si esto existe, no existe, o ese deseo responsivo, esa cosa que a veces cuando sentís que no tenés muchas ganas, pero bomba de golpe, decís, ay, algo pasó, algo apareció. Vamos a hablar de deseo y vamos a ver si realmente se puede tener deseo para toda la vida o si es real o no, que se pierde con los años. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se pierde el deseo con los años? Se reconstruye. Eso después, ¿Con quién? pero antes... Pero, ¿con Yo quién? creo que, Claro, yo creo que ¿quién? no. Yo creo que no, Y la que no rutina. debiera perderse el deseo Ok. con los años, sino por el contrario, se termina para mí fortaleciendo. Entiendo que en muchos casos, por distintos Siempre, casos y motivos, casos. Sí, sí. mismo la rutina, las cosas que haces en tu diaria te llevan quizás a perder el foco, perder la atención, quizás en quien tenés al lado y eso te lleva a perder el deseo. Pero sacando eso, no debiera por qué No debiera. perderse. Me gusta la esperanza puesta ahí. Así que Eso vamos. quiere decir que se pierde, pero que no Un debiera. entusiasta. Es un entusiasta. Me gusta la No, yo posibilidad. lo que me encantó de él, el tema de que se puede reconstruir, como si fuera un albañil. Claro, o sea, Me encantó. como que se convierte en Ladrillitos. distintas cosas Tal para cual. mí el deseo. A veces hay gente que te ayuda de afuera para que vuelva. Pues también, Bueno. es válido. Listo, está bien. La intención es que nadie venga a ayudar de afuera, sino que uno pueda armar ese deseo, sostenerlo a largo plazo Total. y también ser genuino o genuina en función de esa construcción o esa resignificación en el deseo. Es verdad que hay algunas cuestiones que se pueden reemplazar a lo largo de los años o cambian, pero el deseo sigue siendo el deseo. Vamos a seguir pensándolo en un ratito. Vamos a hablar entonces de Obvio. deseo en el programa de hoy. Y antes vamos a activar nuestras neuronas a pensar. Cada mañana aparecen los desafíos de pensamiento lateral de marca registrada. Para los dementes que están del otro lado de la pantalla, te voy a hacer una propuesta que es la siguiente. Voy a correr por las dudas de los Dale, pasos sí, porque te yo en pido, por favor. tengo algunos problemitas con el tema de lo psicomotriz. Trajiste una enciclopedia, Traje un libro. un libro. Ok. Tengo a Mariana que está en un mostrador, está del otro lado, y voy a representar la siguiente escena y ustedes tienen que explicar qué pasó. ¿Está bien? Ok, dale. Ay, muchas gracias. Son 10.000 pesos. Ok. Ahí va. Y me voy. Está bien. ¿Qué Lo pasó? alquilaste y lo fuiste a devolver y Sí, ese era fue a el la pago del biblioteca y alquiler. llegaste tarde. Sí, fue la seña del libro, del alquiler. No, para mí era un alquiler. Sí.
Es la biblioteca. Lo sacaste Como y lo un devolviste videocassette, tarde. Como Claro, cuando una devolvés un biblioteca. videocassette. La biblioteca, ¿se acuerdan? retiraste el libro, lo devolvés tarde y tenés la multa por devolverlo tarde. A ver, que lo haya dicho, si lo decía Delphi, digo, wow, cómo mejoró Delphi. Si lo decís vos es porque fue muy bajo el nivel del pensamiento lateral. No, Pero impresionante. pareció obvio. Hasta Gaby la... Gaby aparece siempre detrás diciendo, y los muchachos tienen razón. Mirate. Mirate, es el que ha callado y es el que te. Era un regalo de Dios. No. eso. ¿Sabés que uno de secundaria, viste, uno estaba con los jóvenes, se peleaba y te empujaban. Dale, pegale. Gaby es el que está atrás y te empuja. Sí, los muchachos. Bueno, la próxima que voy a hacer, le voy a aprender pero primero. ¿Era esta la respuesta? ¿Era una Sí, biblioteca? es así. Yo fui a la biblioteca, llegué tarde, entonces la multa son 10.000 pesos. La mayoría de la gente cree que es una librería, que yo compro el libro y que Se pago. quedó con la otra persona la plata, claro. Está ¿Me bien. los puedo quedar o...? No sé, ¿alguien me lo prestó? Claro, no son de marca ni Tuvo siquiera. tuvo que Tuvo pedir que pedirlo prestado. 10.000 ¿Cómo se nota que hay 10.000 gente? pesos, marca Esto registrada. muestra que hay gente que cobró el sueldo. Estamos a primeros días. Me voy a saludar al invitado del día de hoy, porque vamos a hablar del síndrome metabólico, la importancia de poder reconocerlo, identificarlo, y para eso en el piso de ADN Buena Salud, en el programa de hoy, está el doctor Gustavo Frechel, médico del Hospital de Clínicas y además es presidente del Congreso Internacional de Medicina Interna que va a hacer el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Gustavo, por tu visita. Bueno, no, gracias, un gusto estar con ustedes. ¿Qué es esto del El síndrome congre- metabólico? El síndrome metabólico es una consecuencia, es una enfermedad muy compleja, heterogénea, pero que fundamentalmente se produce por el aumento de peso. Es la consecuencia inmediata del aumento de peso. O sea, uno podría decir que hay una continuidad entre lo que es el comienzo de la obesidad, el síndrome metabólico y luego la progresión hacia las complicaciones, que son justamente la enfermedad cardiovascular y la diabetes de tipo 2. O sea que en todo esto hay un continuo perfecto de progresión. Y que tiene a la obesidad o como al depósito de grasa abdominal como eje central y que se acompaña de otros factores. Exactamente. O sea, comenzamos con la obesidad fundamentalmente la más peligrosa, que es la obesidad abdominal, cuando la grasa se acumula. ¿Por qué decimos que es la más peligrosa? Porque es la que produce una serie de moléculas, sustancias, que van a hacer impacto en el resto del organismo. Entonces produce moléculas inflamatorias. Se dice, a la obesidad hoy sabemos que es una inflamación crónica de bajo grado, o sea, hay una inflamación permanente. O sea, la misma grasa depositada. La misma a grasa nivel- depositada es la que está produce- generando esa inflamación. libera grasa también hacia otros tejidos, o sea, lo que se llama grasa ectópica. Libera estas moléculas proinflamatorias, produce esta inflamación de bajo grado y esto impacta en otros tejidos que van trayendo las consecuencias que decimos. Impactan a nivel de la célula beta y de la célula beta del páncreas y eso produce diabetes porque se altera la producción de insulina. Impacta a nivel de cardiovascular y eso va produciendo enfermedades isquémicas, entonces infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular. Impacta a nivel del riñón y eso produce insuficiencia renal también. Por eso hoy se lo denomina no síndrome metabólico, sino síndrome renocardiometabólico, porque se incluye a las complicaciones renales y cardiovasculares que son las más importantes y las que impactan en salud pública. Y esta grasa abdominal presente ahí en la obesidad, yo mencionaba las alteraciones de lípidos, Exacto. los niveles altos de triglicéridos, los niveles bajos de lo que denominamos el colesterol bueno, HDL. ¿Cómo impacta de esa manera en el perfil lipídico? Bueno, por eso, esa liberación de grasa hace que el hígado reciba mucha cantidad de grasa, parte queda acumulado en el hígado, eso se llama hígado graso relacionado a la enfermedad metabólica, que puede terminar en lo que se denomina una cirrosis no alcohólica, lo que en otra época sabíamos que era característico de las personas que consumen alcohol, hoy puede ser en personas que nunca hayan tomado alcohol, pero con obesidad, con síndrome metabólico, terminan teniendo hígado graso y eso puede progresar o a cáncer de hígado o puede progresar a una cirrosis. Entonces, En bueno, cuanto a la incidencia de este síndrome, ¿cómo está hoy y qué es lo que se ve? ¿Se ve un aumento de la conjunción de estas variables? están en aumento. La última encuesta que conocemos de factores de riesgo
cardiovascular que hizo el Ministerio de Salud de la Nación fue en el año 2018. En el año 2018, 1 de cada 4 argentinos tenían obesidad y el 63% sobrepeso. O sea que prácticamente las 2/3 partes están fuera de peso. Entonces, pero la obesidad en sí misma, 1 cada 4, o sea, 25%. Y eso fue en el 2018. Después de la pandemia, durante la pandemia, hubo un aumento de peso significativo. Y pensamos que esto es peor, post pandemia es peor todavía, y las cifras, si hoy se hiciera una encuesta de estas características, debería encontrar números mayores, porcentajes mayores de sobrepeso y obesidad. Así que es un problema muy frecuente, es una complicación muy significativa, y lo importante es que tiene prevención, eso es lo bueno. Que lo podemos prevenir. Y si hablamos de grupos etarios, ¿en quiénes se tiende a dar más la conjunción de estas variables? Porque yo pienso, la obesidad per se sola ya genera un aumento de riesgo cardiovascular. Ahora, si a eso le estamos sumando alteraciones en los niveles de lípidos, de colesterol, le sumamos hipertensión arterial, le sumamos niveles elevados de azúcar en sangre y ese paso previo a la diabetes, la resistencia a la insulina, estamos generando una bomba de tipo que es exponencial. Digo, ¿en qué momento de la vida se da más esa conjunción? ¿Después de la menopausia en la mujer? ¿Empieza de antes? ¿Cómo lo estás viendo? Eso empieza, fundamentalmente el riesgo mayor es después de los 45 años, cuando comienza el aumento de peso en la mujer en la posmenopausia. Pero lo que estamos viendo es que también en personas más jóvenes, sobre todo hay aumento también en la edad infanto-juvenil de obesidad y de diabetes de tipo 2, o sea, hay un incremento también en esas edades. Si bien lo más frecuente es encontrarlo después de los 45 años, pero también estamos viendo un aumento en esas edades. Y también en el embarazo. El embarazo es otra consecuencia porque aparte la mujer con sobrepeso, con obesidad durante el embarazo, transmite esta condición al hijo que lo va a tener durante toda la vida y posiblemente como adulto joven ya va a tener obesidad y demás. O sea que y este síndrome renocardiometabólico. Nosotros siempre hablamos de la importancia del estilo de vida y sobre todo haciendo prevención de obesidad y sobrepeso y la prevención de la enfermedad cardiovascular. Qué importante empezar a trabajarla desde jóvenes. Claro, yo diría, hay que empezar a trabajarla en jóvenes, sobre todo en mujeres en edad reproductiva. O sea, ya desde el embarazo, o previo al embarazo, para que no lleguen al embarazo con sobrepeso y obesidad. Pero sí, hay que empezar, hay que empezar ahí, hay que empezar en las escuelas, hay que empezar con kioscos saludables, hay que empezar a trabajar no solo con el niño, sino con el núcleo familiar para enseñarles alimentación saludable a todo el grupo familiar. O sea que bueno, esto es clave y las acciones de salud pública son fundamentales acá. Acá son campañas que deberían entrar de lleno a la escuela, en el primario, en el secundario. O sea, lo importante de esto es que con acciones de este tipo, con lo que se denomina en su conjunto cambios en el estilo de vida. ¿Crees que se puede revertir esta tendencia de actividad física y alimentación saludable? ¿Pero crees que se puede revertir esta tendencia de aumento? Es difícil, es una batalla que se está perdiendo en realidad, pero no tenemos, si bien tenemos las herramientas y sabemos que se puede prevenir, porque cuando las personas, hay muchos trabajos que han prevenido enfermedad cardiovascular y diabetes de tipo 2 con estos cambios en el estilo de vida, el problema es sostenerlo. Por eso es que han tenido ahora también importancia y tanta utilización las drogas nuevas antiobesidad, que están en pleno auge. Para ir dándole un cierre, Gustavo, a esta entrevista, me gustaría tu mensaje final y sobre todo la importancia de poder hacer un diagnóstico de esta situación, ¿no? Porque muchas veces queda la obesidad y sobrepeso o esta situación en general sin la consulta con el profesional. Claro. Bueno, yo creo que lo importante es la consulta, o lo importante es cuando es una enfermedad que también tiene un importante componente familiar. Entonces, bueno,
la consulta médica es clave para la orientación. Hay mucha gente que está utilizando estas drogas antiobesidad sin la consulta médica por propia decisión y la verdad que pueden traer consecuencias también porque tienen efectos adversos y hay efectos indeseables de estas medicaciones. Entonces, bueno, la consulta oportuna, el estudio, el abordaje también multidisciplinario, porque esto también tiene que ver con psicólogos, tienen que ver con licenciados en nutrición. O sea, hay un abordaje también de la obesidad y del síndrome metabólico multidisciplinario. Muchas gracias, Gustavo. Doctor Gustavo Frechel es el presidente del Congreso Internacional de Medicina Interna del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires y además él es médico del hospital. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas, con sus consultas que nos envían a nuestras redes sociales, a nuestro número de WhatsApp. Y ahora vamos a hablar del deseo y para eso está la licenciada Mariana Kers. Así es, Milton. Vamos a hablar de lo que nos pasa en relación al deseo para toda la vida. A veces creemos que podemos desear de la misma manera, exactamente igual que, por ejemplo, en la adolescencia, a los 18, 20 años, donde las hormonas estaban en su plenitud. Y hoy tenemos 50, 60, 70 años y creemos y queremos y exigimos que el deseo funcione de la misma manera y lógicamente eso no va a pasar. Sin embargo, así como suena tan ilógico, es lo que habitualmente ocurre y lo que pasa y son las expectativas que regularmente tenemos. Sin embargo, en la vida adulta hay otras situaciones que yo se las traje un poco por acá para poder ilustrarlas y poder entender bien. Cuando vos tenés 18 o 20 años, todo esto que ahora les voy a ir contando no está. Por eso, por ejemplo, vos a los 18 o 20 no tenías que preparar la vianda para llevar a tus hijos al colegio, porque seguramente era una responsabilidad que no estaba, pero hoy está todo el tiempo puesta ahí en juego. O ir al supermercado, a lo mejor te habías independizado y tu compra era más pequeña, pero hoy tenés mucho más para pensar, organizar la comida, la cena, toda la reunión familiar, todo eso ocupa lugar también en el cerebro y deja poco espacio, ¿no?, para el deseo. Es como bastante aburrido. Las expensas, este es otro temazo. Las expensas, que claro, cuando sos más joven no hay que pagar expensas, no tenés estas responsabilidades, que por supuesto son ejemplos, ¿no? Cada persona habrá pasado situaciones ¿Cómo lo distintas. diario nos va agotando y apagando? Y ocupando lugar, porque la realidad es que acá un poco la idea es mostrarles que todo esto, por ejemplo, pensar en las vacaciones, no estar de vacaciones, sino pensarlas, toda esa carga mental que implica el, bueno, ¿dónde vamos a ir? Por más que sean situaciones divertidas, placenteras, ocupan lugar en nuestra mente y quitan lugar al deseo. Vos seguís sacando temas de la diaria. Yo pienso, por ejemplo, en los hijos, las parejas con hijos, que no solo quizás tenés todas estas cosas en la casa, sino tenés las actividades de cada uno, chico. la agenda de cada uno. Y la personalidad de cada chico que también desafía y también propone, ¿no?, como bueno, un interrogante a las familias de, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en la escuela? Digo, más allá de llevar y traer, que ya de por sí es un montón, pero digo, lo que hace a cada infancia, ¿no? Digo, Mariano, estaba pensando, o sea, vos lo venís transmitiendo y como eso va llevando a apagar el deseo, pero también nos va llevando a tener, o sea, la agenda ocupada, a cansarnos. Claro. Y quizás, no sé si es que se nos apaga el deseo, sino que no tenemos el tiempo para. Es que no hay tiempo. Bueno, el deseo tiene que ver con esto también, ¿no? Con una construcción consciente y voluntaria en la que podamos hacer pequeños cambios en el día a día, así como los chicos siempre hablan de ejercicio, actividad física, un cambio de hábitos, tomar agua y todo lo que decimos todos los días en este programa, también el deseo hay que trabajarlo. Y eso muchas veces es un poco como incomprendida esta frase de que el deseo se trabaja. Y el deseo hay que trabajarlo igual que cualquier otra cuestión de la vida. Si yo me dejo estar, si no hago absolutamente nada, me dejo estar en el sentido de me colmo de estas actividades, pagar impuestos, las expensas, pensar en las vacaciones, cada uno de mis hijos, la vianda, ¿qué lugar tengo para el deseo? No hay lugar. Y además, si yo espero que después de todo un día, con todo, me las voy a poner todo esto acá adentro, si después de un día donde esto me colmó por completo, donde me tomó por completo, espero que sean las 10 de la noche para irme a la cama y que ahí recién aparezca el deseo, como que crucé el umbral de mi puerta y algo aparece, eso tampoco va a pasar. El deseo no funciona de esa manera. El deseo no es espontáneo y por más que querramos que sea así, no funciona de esa forma, no funciona así. Vos siempre escuchándote ya hace tiempo, una de las cosas que a mí más me quedó es que vos marcabas que en los comienzos de la relación uno piensa o tiene esa fantasía de que quizás que el deseo en ese momento era espontáneo y que surgía.
Nunca lo fue. Y vos lo marcabas, siempre fue planificado. Siempre. Porque generabas ese acuerdo para verte, Exacto. ya tenías armado dónde ibas a Exacto. ir. O sea, todo muy programado. Y esa planificación ocupa espacio en la mente que conecta con el erotismo. Cuando la planificación es positiva y conecta y hay cosas para hacer y son divertidas y hay expectativa y no estamos todo el tiempo invadiendo el deseo, ¿no? En este sentido de todo el tiempo tenemos que hacer esto, sino que es al revés, es con ganas, es con voluntad, es con motivación. El deseo fluye y aparece de otra manera y desde otro lugar. Y eso tampoco significa que necesariamente cada vez que aparece el deseo hay que hacer algo. A veces el poder hacer algo es besarse, a veces el poder hacer algo es tomarse de la mano mientras miran una película. Digo, no todo deseo tiene, o toda fantasía tiene por qué consumarse en algo específico, sino que el deseo puede estar y puede seguir alimentándose, y creo que esa es la clave también, ¿no? Vos hablaste de los besos y demás para aumentar y estimular ese deseo. También hemos hablado de ayudas desde la suplementación. Tenemos herramientas Claro. que pueden colaborar a todo esto. Exactamente, para eso existe Mensch también, que yo siempre se los recomiendo, que lo conseguís en farmacias y que es un suplemento, y el ser un suplemento no es un medicamento, no es un vasodilatador que te va a sentir mal, que es con venta bajo receta, que necesitas tener un estado de salud también determinado. Mensch lo puede consumir cualquier persona, es de venta libre, lo vas a conseguir en una farmacia y va a activar tu deseo y va a hacer que sientas mejor. Cada vez que estés empezando a conectar con ese deseo, lo vas a sentir más potenciado. Como siempre te digo, por más que vos tomes Mensch, si esto sigue ocupando el 99,9% del lugar en tu mente, nada va a funcionar. El suplemento es excelente. No se trata del suplemento en sí, sino del cambio de hábitos que vos podés hacer y poder tomar Mensch para acompañar ese cambio de hábitos como un acto consciente de cambio, de modificación de conductas y de aprender, como les digo siempre, a poner la mente en modo erótico. Claro, tanto para hombres como para mujeres. Claro. Tiene estos ingredientes nutricionales que tienden a ayudar a potenciar la libido, a aumentar la energía, a aumentar el deseo. Pero como hablamos con cualquier suplemento Exacto. de la alimentación, si no haces las bases, nosotros siempre hablamos, si no te movés lo suficiente, si no mejorás y empezás a llevar una alimentación más real, evitando los ultraprocesados, cualquier agregado que hagas, sea suplemento, sea medicamento, se va a encontrar con una barrera. Y lo mismo entiendo que pasa con esto. Absolutamente, por eso para mí el cambio tiene que ser desde el hábito y tiene que ser desde una conducta consciente, es decir, realmente estar de acuerdo con vos mismo, con vos misma, en qué es lo que vas a hacer. Y otra cosa más que no es menor, si están en pareja y sobre todo hace muchos años, yo les recomiendo que vayan de menos a más. Eso significa que no esperen que todas las noches podamos tener un encuentro, a lo mejor eso no se va a dar y eso genera una expectativa muy alta que cuando te encontrás con la realidad va a fracasar por mucha voluntad que le pongas. A lo mejor el encuentro que se puede dar es chiquito, es un beso, a lo mejor es una caricia o un momento de una mirada cómplice mientras están cenando, a lo mejor es eso lo que sí se puede empezar a sembrar para después generar cambios mucho más grandes y más importantes en el día a día. En cuanto a la frecuencia Ay, de ¿cómo te gusta encuentro. esa pregunta? Me gusta porque es algo, viste que como está como instalado, Sí. que de repente que tenés que tener y cumplir con X cantidad de Es veces, que si tremendo. no, ya tenés ahí un Problema, conflicto fuerte, un problema. total. No, la realidad es que no hay una frecuencia, de hecho no hay ningún paper, no hay ninguna investigación que marque una frecuencia esperada. Lo que sí les voy a decir es que cada pareja tiene su propia frecuencia, pero si no están de acuerdo con la frecuencia que quisieran tener en esa pareja, también tienen que hablarlo. También tienen que hablarlo. Eso no puede quedar en, bueno, ella nunca quiere o él nunca quiere y el otro quiere todo el tiempo. No puede ser un tema de conflicto. Lo que les recomiendo es siempre hablarlo. A lo mejor no se van a poner de acuerdo en la frecuencia, porque es terrible que tengamos relaciones por calendario, ¿no? Como, bueno, hoy es martes, me toca. No, eso no, definitivamente no. Pero activar el deseo. Si empezamos a entender lo que la otra persona necesita y también lo que la persona que a lo mejor no tiene tantas ganas ni necesita tener tanta frecuencia, qué es lo que sí quiere, ahí tenemos una buena base para empezar a trabajar en pareja. Y algo más chiquitito para agregarles es que no siempre vamos a tener el tipo de deseo que teníamos a los 18 o 20, pero sí podemos, como decía antes Delphi, podemos resignificarlo, podemos entender el deseo desde lugares distintos. Por supuesto ustedes van a decir del otro lado, pero no es lo mismo mirar una película abrazados que estar chapando fuerte, y no, lógicamente no es lo mismo, pero a lo mejor si voy por lo posible, después llega todo eso que esté fantaseado. Muy interesante y muy clara como siempre la licenciada Mariana Kers. Tenemos que hacer un breve corte, Ay, no. Marian, pero cuando volvemos tenemos mucha más información en ADN Buena Salud. Quédate prendida a la televisión pública que ya volvemos.
Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás a nuestro número de WhatsApp, a nuestras redes sociales, @ADN Buena Salud en Instagram o accediendo a nuestro sitio web, escaneando el QR que aparece en pantalla. Adelantamos que hoy íbamos a cocinar, que había postre proteico con Delphi Zimmerman. Están los ingredientes, está todo preparado. Ustedes en su casa pueden tomar nota porque lo van a poder hacer. Hoy nos prometió que era muy fácil. Muy fácil, muy rico. Y más si sos fan como yo del helado, si lo pones en el freezer, es un reemplazo o una alternativa espectacular con ese fin. Así que está muy bueno. O sea, pienso en el postre y en general nos encontramos con alimentos o comidas muy ricas en azúcares, Grasas. en carbohidratos, grasa. Y generalmente le falta proteína, le faltan nutrientes, le faltan vitaminas. Así que está bueno el planteo de poder llevar al postre a un alimento saludable. Exacto, porque siempre está encasillado como que el postre es el permitido y el permitido, la palabra permitido siempre viene como si fuera algo malo que está permitido cada tanto. En cambio, o sea, puede estar ese postre cuando tengamos ganas, cuando nos juntemos en familia, pero en el día a día puede ser parte de un aporte además nutricional. Nosotros siempre hablamos que es muy difícil llegar al requerimiento proteico por día. Entonces, de esta manera es como algo rico, dulce que comemos, pero pudiendo sumar en el requerimiento diario de proteína. Siempre hablamos que es difícil, que es necesario. Sobre todo, recordá que a partir de los 35, 40 años vamos perdiendo masa muscular. La proteína es fundamental para construir músculo, la proteína es fundamental para generarte saciedad. Y vos siempre marcás algo de la proteína que me parece importante destacar, que en todas las comidas busquemos que haya un aporte de proteína. Dietas isoproteicas, eso es lo que se busca y están en las nuevas guías. Lo que se habla no es esa proteína post-entreno o simplemente en un momento del día, sino que poder dividirla equitativamente entre todas las comidas también para ayudar no solo al músculo, sino a toda la generación de tejidos que se realizan en el cuerpo, además de la saciedad constante, que es clave. No hay que pasar hambre, en los planes, así que eso es importante también. Bueno, ¿vamos a cocinar? Vamos. ¿Qué tenemos? Es muy sencillo y además son todos ingredientes que separados también tienen beneficios en nuestro organismo, así que está bueno también imitar a sumar estos alimentos. Lo primero que tenemos es yogur natural, ¿sí? Puede ser griego, puede ser natural, sin azúcar idealmente, que hablamos siempre, porque esto también ayuda, es prebiótico, o sea, ayuda a las bacterias de nuestros intestinos y también tiene proteína en sí, da saciedad. Así que más o menos son 200 gramos, o sea, un potecito de yogur natural. Un pote de yogur natural. Bien. Ya ahí estamos aportando algo de proteína de base. Bien. Segundo, vamos a agregarle una grasa saludable porque también esto va a ayudar a la consistencia y que cuando lo llevemos al freezer no se congele. Pará, vos me adelantaste que íbamos a hacer una banana split, un helado de banana split. Y la banana split, yo la pienso, ¿y qué tiene? Banana, chocolate y dulce pero no, de esto es leche. la base, esto es el reemplazo de la crema del helado. Está bien, eso está. Esto. ¿La pasta? La pasta de maní. ¿Y el dulce? Y después va de topping, pero que acá no me lo autorizó la producción. Me dijo, no, dulce de leche, pero después los invito a que una cucharadita de dulce de leche le puedan poner arriba. Ok, bueno. No, esto sigue siendo parte de la base, que mezclado con el yogur, como el yogur es descremado, un poco de grasa, pero saludable idealmente, nos ayuda a la consistencia de la preparación para asemejarnos a eso del helado. El helado tiene crema. Nosotros en reemplazo a la crema le vamos a poner una cucharada de pasta de maní. Ok. Y ahí agregamos algo de grasa. Exacto. Y con eso Esto ya hacemos arrancás la a hacer la base. primera mezcla. Esto sería la base de nuestro helado. Y ahora viene la estrella para hacerlo. Yo qué gusto te dije que iba a hacer. De banana. Banana split, porque ahora le vamos a también sumar después el topping. Pero banana, tengo algo espectacular para hacerlo, que es esto, mira. Te traje acá la proteína de AMPK Protein, pero es el sabor de banana. Lo que tiene es que está naturalmente ya endulzado con banana deshidratada. O sea, es directamente banana. Es banana deshidratada con casi 20 gramos de proteína a la porción. Entonces tenemos los dos en uno. Tenemos la proteína y tenemos el sabor de banana. Con el scoop de la proteína de MPK estás aportando la banana porque es directamente banana deshidratada. Exacto. Y además 20 gramos de proteína. Y algo que a mí me encanta de esta proteína en particular, más allá de que nos aporta proteína, nos aporta casi 20 gramos por porción, es que tiene minerales acompañándolo que son fundamentales y que hemos visto cuánto nos están faltando los minerales en una forma que nuestro organismo los pueda aprovechar. Son minerales aminoquelados en esa forma que realmente el organismo los toma y los usa.
Y no Magnesio, menor, que zinc, también selenio, están algo ahí. muy importante y que va para este postre, que también se puede usar, como dije antes, de merienda, es que esa base de proteína vegetal, tiene proteína de arveja. Y esto no es menor porque el 50% de los adultos tienen alguna intolerancia a la lactosa. Entonces, en el yogur podemos elegir uno deslactosado o de última de coco, pero principalmente acá tenemos ya una proteína de origen vegetal, que la tolerancia es mejor, entonces no cae pesado, no genera inflamación, y eso también es un diferencial de MPK, lo cual es clave. Y Te este voy a agregar. postre, o sea, pensando cómo lo estamos desarrollando, por ejemplo, en un plan alimentario de descenso de peso. Sí. ¿Podés sumar este postre? ¿Podés incorporar esta proteína? Mira, más o menos lo que vamos a armar ahora va a ser 2 porciones. Esas 2 porciones, o sea, cada porción va a estar aportando más de 20 gramos de proteína, y además también va a dar grasa saludable, va a dar prebióticos, va a dar proteína, va a dar fibra, o sea que va a ser súper Y te completo. va a dar placer, porque Y decís que es placer. rico. Es súper rico. Créanme, créanme. Bueno, esto entonces, el olor a banana se siente. ¿viste? Es banana deshidratada, eso es bueno porque estamos aportando una fruta con la fibra y todo de manera natural y no tienen endulzantes artificiales, que muchas veces lo que tienen los postres comprados o procesados. Mira, esto lo mezclamos, mirá qué bueno queda la consistencia, súper buenísimo. Súper buenísimo. Y ahora sí, vamos con la parte que del otro lado están esperando, porque split. Es porque le vamos a agregar Chocolate. chips de chocolate. En este caso yo pedí que sean amargos, más o menos un 70% idealmente. Si ahí te gusta, le podés sumar lo que hablaba antes, ¿Con esto ya una hiciste cucharada de el dulce de postre? leche. Sí, listo. ¿Esto directo al freezer? Esto va al freezer más o menos 1 hora. Lo servís en tu bolsito. Y acá, si querés, como Milton pidió, le podés sumar la cucharadita de dulce de leche Autorizás. arriba. Autorizo. Si es de postre, si lo hago de merienda, en vez de una cucharadita de dulce de leche, yo le pondría unas nueces, por ejemplo. Ok. O unas almendras para sumar también más saciedad. Muy fácil, ¿lo ve? Heladito. Buena pinta. Esto al freezer y te queda un heladito proteico. Buenísimo. Listo, cuando te agarran Y esas mordés ganas además de el chocolate comer algo amargo, dulce. que también ayuda, porque tiene triptófano, ayuda a la ansiedad, baja mucho esa necesidad de algo dulce, pero con 20 gramos de proteína, lo cual vas a estar súper saciado. AMPK realmente es una forma muy versátil de sumar proteína, porque lo puedes hacer en este tipo de preparaciones, pero la podés tomar directamente. Le agregás agua y ya con eso tenés realmente una bebida con esos 20 gramos de proteína. Le podés agregar leche de cualquier tipo y podés incorporar esta proteína que realmente cae mucho mejor y nos ayuda a llegar a ese requerimiento que tenemos de proteína y que de acuerdo a las últimas guías sigue aumentando lo que necesitamos la proteína, porque ya vimos lo importante que es este macronutriente. A mí me encanta específicamente esto por todo lo que hablamos, sobre todo esto de que esté endulzado naturalmente la MPK, para agregarla a las preparaciones también, para hacerte budines, para hacerte pancakes, para ponerle al yogur y después sumarle la granola, pero hacerlo más proteico y más saciante. Y además tiene la versión de lista para tomar MPK. Entonces también está buenísimo para llevar y tener encima a veces la bebible directamente con 20 gramos de proteína, bajo en calorías, bajo en azúcares, que son alternativas y herramientas que si bien siempre pedimos que cocinen, que intenten organizarse, vivimos con un ritmo también que está Te bueno resuelve. tener opciones, siempre dar opciones y herramientas saludables. Muchas gracias, Delphi. Veamos la receta, que es muy fácil, muy sencillo y que ustedes lo pueden hacer de este postre proteico. Ingredientes: tenemos aproximadamente 200 gramos de yogur griego natural, un scoop de AMPK proteína. En este caso usamos el sabor banana, que es directamente la banana deshidratada, chips de chocolate amargo y se usó una cucharada de pasta de maní. Eventualmente pueden utilizar una cucharada de dulce de leche sin azúcar y de esa manera transforman este postre en algo nutritivo y muy proteico. Vamos a hablar de las arritmias, Gaby. Exactamente. A ver, para entender qué son, cuándo hay que prestar atención, los síntomas que pueden estar relacionadas a esta situación. Bueno, vos sabés que es una consulta muy frecuente en el consultorio, el tema del ritmo irregular, vamos a decir. A ver, ¿qué es la arritmia, Gaby? Claro, justamente el corazón tiene un ritmo que se llama regular, el ritmo sinusal, así lo llamamos los médicos, que rítmicamente, vamos a darle un orden, laten las aurículas, que son las cavidades superiores del corazón, para pasar la sangre a los ventrículos, ahí se cierran lo que son las válvulas, y luego hay un próximo latido que es de los ventrículos
hacia toda la economía, hacia todo el cuerpo. Y todo eso se hace de manera continua. A ver, el corazón es un músculo que actúa como una bomba. Exacto. Y que cada latido, para realizarlo, es como que tiene una señal, un impulso eléctrico que sale de un lugar específico, con un ritmo específico, y eso es lo que genera que lata con ese ritmo. Cuando se altera, es que aparece esa arritmia. Claro, ahí lo que dijimos es la dinámica, vamos a decir, anatómica, luego tenemos la dinámica eléctrica, que sería esto que estás diciendo traducido en un electrocardiograma. Okay. Eso se traduce en ondas P, en algo que se llama QRS, ¿sí? Onda T. Y todo eso es rítmico. Ahora, cuando esto se altera porque la central nuclear, básicamente, que produce energía, que es el nódulo sinusal, empieza a afectarse o en algún trayecto, porque esto ¿qué pasa? Pasa como cables que van conectando, digamos, las aurículas y el ventrículo en forma rítmica. Cuando estos cables empiezan a tener algún problemita, pueden aparecer arritmias. ¿Qué quiere decir? Arritmias habla de que lo rítmico se transformó en algo que no es rítmico. Y uno generalmente empieza a pensar la arritmia porque cuando escucha a la gente como que la tienen asociada únicamente a que el corazón late muy rápido, que es la taquicardia. Vamos a repasar, Gaby, 5 puntos fundamentales para que entiendan ustedes de qué se trata la arritmia, qué es lo que tenemos que mirar. Y lo primero es entender que no es solo que el corazón lata demasiado rápido. Exactamente. El primer punto es saber que existe taquicardias, o sea, que el corazón lata rápido, pero también existe bradicardias, o sea que el corazón lata más lento que lo habitual. De hecho, es un motivo de que puede producir, por ejemplo, un síntoma claro de las bradicardias es el síncope, que te desmayes. O sea, tenemos que lata muy rápido, que lata demasiado despacio, que la bradicardia, o muy irregular, que vamos a hablar de la fibrilación auricular. Muy irregular con la fibrilación auricular, o que haya bloqueos en el medio, que puede haber de diferentes grados, que generalmente se asocian con que se alarga este electrocardiograma, se alarga un segmento. Así, Gaby, que si querés vamos con la segunda. La segunda, o sea, es empezar a pensar por qué se produce esta arritmia, por qué puede alterarse el ritmo del corazón. Bueno, puede producirse por múltiples factores, obviamente los de siempre son importantes, la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, las enfermedades estructurales producidas porque tuviste un infarto, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades infecciosas como el Chagas, diferentes patologías genéticas como las miocardiopatías, pueden producir de que esa red de conexión, esos cables, empiecen a funcionar mal. Así que a veces son simples, puede ser una palpitación, ahora viene justamente, y a veces son graves, ¿no? Que hay que evaluar, como ha pasado con jugadores de fútbol en los que hay que poner un cardiodefibrilador, ¿no? Claro, o sea, repasemos algunos síntomas que pueden aparecer. Lo más frecuente o lo que más se refiere es la palpitación, pero va más allá. Claro, la palpitación es un síntoma, pero puede haber también falta de aire, puede haber síncope, desmayos que dijimos antes, puede haber no solo la palpitación, sino a veces que sentís que el corazón late más lento. Puedes medir, incluso mucha gente ya con el reloj inteligente se puede percibir. De hecho, hay un estudio muy interesante que revela que el reloj inteligente a veces puede detectar antes que el médico una arritmia potencialmente letal. Así que no te quedes solo con las palpitaciones, que puede ser que te lata más rápido, sino que puede haber un desmayo, puede haber falta de aire, que se llama disnea, puede haber dolor de pecho, varias sintomatologías de la misma Ante estos patología. Síntomas, siempre la importancia de la consulta, porque después nos vamos a encontrar que muchas de estas arritmias que pueden aparecer son benignas. No todas las arritmias tienen el mismo riesgo. Exactamente, ahí vamos con esto. A veces cuando hacemos un holter de arritmias aparecen lo que llaman extrasístoles, como que aparece un latido en el medio y no tiene ningún tipo de maldad, o sea, no es ni siquiera una arritmia, sino que aparece ahí en el medio. La más frecuente, para que la gente tenga el concepto, es la fibrilación auricular. Lo que sucede es que las aurículas, como nombramos al principio, las dos cavidades de arriba, laten más rápido y asincrónicas con los ventrículos. Y eso puede producir tromboembolismo, puede producir problemas. Entonces ahí lo que se hace es se anticoagula, se utiliza antiarrítmicos y muchas veces hoy se hacen cirugías mínimamente invasivas, donde se corta el haz
y ahí obviamente se cura la O sea, se enfermedad. puede llegar a recuperar ese ritmo normal, por lo menos intentar Totalmente, sí. recuperar el ritmo sinusal. Pero lo importante es que si hay una fibrilación auricular, Consultar. tener el diagnóstico y estar anticoagulado, mantener esa medicación que seguramente tu médico te indica, porque de esa manera te proteges ante la aparición de que alguno de esos coágulos que se puedan formar, porque esto está muy irregular, se dispare, sobre todo para el cerebro, y termine generando un accidente cerebrovascular. En Exactamente. definitiva, es prevención. Si está la fibrilación auricular, no es para asustarse, pero sí para ocuparse y sostener la medicación. Y Entonces, por último- ahí es esto, ¿no? No ignorar si cuando una palpitación deja de ser algo. Claro, cuando es nueva, cuando hiciste gimnasia y te aparece la palpitación, cuando tenés dolor de pecho, cuando eso se acompaña con un síncope que te podés desmayar, todo eso hay que ir a estudiar. ¿Qué se hace? Ecocardiograma, a veces se hace un ecoestrés también, se hace un holter de arritmia, se hace un electrocardiograma, a veces se hace una ergometría para ver si esto detona con ejercicio, y bueno, y ahí el médico va a tomar una determinación. Si se requiere antiarrítmicos, si se requiere tratamientos mínimamente invasivos. Hoy la electrofisiología avanzó como una especialidad nueva dentro de la cardiología y hay herramientas de ablación muy sencillas, y la verdad es que hoy la expectativa de vida de la arritmia es tan alta como cualquier persona que no la tenga. No asustarse, sí ocuparse. Exactamente. Marca registrada. Vamos a hablar de los amigos en el trabajo. ¿Son positivos o no? Primero, me encantó la palabra extrafístoles. Extrasístoles. Para el horcado es espectacular. ¿Cómo se dice? Extrasístoles. Me encantó, para el horcado lo voy a tener en Vamos a cuenta. usar. ¿Pero por qué tiene que ver? Para el juego del horcado. Se la para el juega. horcado. ¿Cómo que es difícil? No podemos ser amigos. No podemos ser amigos en el trabajo. Sí, sí. Les hago una pregunta para comenzar es, vieron que la mayoría de la gente cuando tiene un equipo, ¿qué es lo que busca un jefe? ¿Qué es lo que busca una empresa? de Que los se colaboradores? genere identidad y que se pongan la camiseta. Y Hay que que haya- se ponga la camiseta, que rindan más, que tengan mayor compromiso. ¿Y qué es lo que habitualmente se hace para que eso ocurra en las empresas? Y salidas, Sí, hacen ¿Seguro? reuniones. O van por otro termina- lado. No hacen nada. No hacen nada o van por el tema del incentivo económico. Sí. También están de acuerdo que uno supone que más compromiso es supuestamente más incentivo económico, la gente se va a comprometer mucho más. ¿Están de acuerdo? Que es lo que la mayoría... Es lo que se supone. Es lo que se supone. No, Muy bien. A mi criterio no funciona así. ¿Saben quién es Gallup? ¿Quién es Galo? Gallup es una... Sí, es una agencia muy grande de en Estados de Unidos, encuestas. que hace una encuesta, especialmente se llama encuesta Gallup, que es desde el año 1935, evalúa en las empresas el compromiso de la gente. ¿Está bien? Y tenían esta idea de que no, acá es un tema exclusivamente de sueldos, es un tema de incentivo económico, todo va por lo económico. Y descubrieron algo totalmente distinto. Por ejemplo, ¿ustedes cuánto tiempo están en el trabajo? ¿Cuánto tiempo están en Y el...? mi trabajo es raro, pero Sí. cuando trabajan, y sí, Bueno, en La un como- media hospital está y 9 en un horas todos los sanatorio. días, 9 horas. exactamente. 9 horas, Nueve. sí. Sí. Y sí. ¿Hay otro espacio que ustedes estén todos los días 9 horas? No. No, ni mi casa. Bueno, lo que descubrieron es que realmente el espacio de trabajo es una tribu. ¿Se entiende? Como que un lugar que no es menor, que para todos nos marca. No es simplemente que, bueno, voy y trabajo. Y pregunto, ¿para ustedes tiene importancia el grupo, o sea, en la persona o no? Para Es mí muy importante, es fundamental. ¿Por qué? A ver, ¿por qué les parece que es tan importante el grupo en el desempeño de una persona? Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hacía guardia, se hacía guardia con determinadas personas, nos hacía espectacular, sacábamos Ahí está. el trabajo, era buenísimo. Y cuando hacía con otras personas, tipo era, no, tengo que ir de guardia con esto. Bueno. Era muy importante, cambiaba todo. Cambia Bueno, la eso- motivación. Pero esto que dice Gaby es el salario emocional. O sea, miren qué bárbaro como cuando uno está en un grupo donde tenés buenos vínculos, te sentís reconocido, hay sentido de pertenencia, el desempeño es muchísimo mejor. O sea, Tal estamos cual. hablando que no está en el organigrama. O sea, es el intangible que no está en ninguna evaluación de los activos, pero fíjate lo que dijo Gaby. El desempeño es muchísimo más alto. Sí, o sea total. que el tema del grupo es real. Después, un tema no menor, el sentido de pertenencia. Sí. ¿Cómo hago yo para que en un grupo la gente tenga mayor compromiso, mayor pertenencia? ¿Qué hay que hacer? En primer lugar tiene que estar cómodo. Bien. O sea, tiene que ser un lugar. Él marcó, cuando tenía este grupo en el cual se complementaban y Tal podían cual. trabajar bien, iba con ganas. Cuando no tenés un ambiente que te sientas cómodo, y no querés ir y no vas Muy a bien. poder rendir. Entonces, Ahí está. A ver, no puedes Me sacar parece tu un factor máximo que cambia. potencial. Muy bien, lo que se hace muchas veces se pone un termómetro que se llama encuesta de clima, ¿no? Donde uno puede medir
justamente esta otra parte que es invisible pero que influye. O sea, repito, está el organigrama, los roles, todo lo formal, pero después está esta dimensión que es la parte que tiene que ver con los vínculos, con el tema de lo que tiene que ver con ese capital social, pero muy importante, la mayoría de la gente cree que se da solo. No, vos dejá que la gente sola se va por... ¿Y no se da solo? No. La interacción de la gente ya es solo. importante ¿Se puede no estimular? solo entre pares, sino con los líderes. O Ahí sea, está, vamos que- a ver, pero ¿qué harían ustedes para que se favorezca? Porque está Y bien. ahí aparece esto que dijo Gaby, Yoga. ¿no? Las salidas Yoga. y demás. Claro, otros estímulos. No, pará, pero el Extralaborales. famoso after office, Claro, Sí. estímulos. el after office Fuera de famoso trabajo. los jueves, Sí. era que la gente tenga otro espacio para interactuar, para que la gente pueda encontrar cosas ¿Cómo me comunes. estás Y hablando las de empresas de empresas esas grandes lo hacen. multinacionales que hacen No. esos encuentros? La No, pyme, la la pyme, ¿qué va? Pero Una empresa pará, familiar. el asadito, pero pará. Sí, una- Está el asadito de obra. O los cumpleaños. Ahí De está. los viernes. Bueno, ¿ves? Es- O, ahí o está. los cumpleaños, celebrar los cumpleaños. Sí. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con las empresas, lo que tratamos que sea una vez al mes, es que haya una horita donde uno pueda, la verdad, hacer que la gente cuente algo. Alguna actividad tipo social, pero esto parece una tontería, no sé el potencial, o sea, que despierta en la gente porque ya no es un desconocido el otro, ¿está bien? Al contrario, empieza a ser un par. Repito, 9 horas en el laburo, sentido de pertenencia y es un amortiguador del estrés. Marca, respondamos, estamos en el final del Yo programa. me estaba Pero haciendo quiero amigo. responder esa pregunta que vos planteaste. ¿Hacer amigos en el trabajo hace que uno rinda más? Por supuesto, lo que demostró justamente las encuestas es que tener un buen vínculo en el trabajo mejoraba el bienestar, el compromiso y el rendimiento. O sea que eso que uno dice que, bueno, no le demos importancia, ese momento del pasillo es fundamental. Es más, para mí, en el 2022, la selección argentina tenía un equipo muy fuerte en la cancha y un grupo humano espectacular, el vestuario. Que cuando las dos cosas se andan de la mano, explotan. Ahora, el tema es que vos dijiste, che, pero ¿se puede tener amigos? Sí, no. Si no está claro el rol de cada uno. No hay indicadores Límites. claros. Y no hay reglas claras, se confunde evaluar a la persona con el rol. Entonces tiene que estar muy bien esto para que esto otro también funcione. O sea, tiene que estar claro el rol. ¿El jefe puede ser parte de ese grupo? picante. ¿Puede ser amigo? Según Gaby, no, es difícil porque la gente dice, No, para Delphi mí y yo estamos en el mismo lugar, ahora es mi jefa. Dejate joder, Delphi eras mi amiga y ahora está, no es hortiva. ¿Se puede o no se puede? No, Sí, para mí con límites claros. Para mí no. se puede. Para mí también. Sí, Para mí sí, sí. hay que tener, sí. para mí no. Pero Puede. depende qué persona tenés del otro lado que Entendiendo el cómo. sepa entender esos límites Lo que y no se pasa, agarre bueno, la mano del codo. en una empresa me pasó que el jefe salía los jueves a tomar algo y el tema es que volcaba. No, Al día No, siguiente, bueno, ya está. al día Ahí- siguiente hay gente, No, estamos "Dejate, hablando- pirata, me vas a decir vos ahora que tengo que cumplir con el horario, te vi ayer anoche, destruido, derrapaste. Claro, Bueno, perdés autoridad. no cualquiera puede lograr esto, se dice que es como la relación entre los puercoespines. Vienen los puercoespines cuando tienen frío se acercan, pero cuando es muy cerca se alejan. Distancia óptima, no cualquiera puede la verdad lograr Vos esa trajiste el distancia. ejemplo del fútbol. Scaloni Ahí es, está. es un gran ejemplo de liderazgo, de mantener su autoridad, pero dar lugar a la intervención Ah, es un del líder resto y tener positivo. un cierto cariño. Se fue Pero el sabe programa. separar. Y Ya hacen está, asado. pero Pero sabe separar. sabe separar los dos espacios. Bueno, se nosotros fue. que somos amigos, Se fue. Somos compañeros. amigos, claro que sí. Claro Somos que sí. amigos, la gente del otro lado también es parte de este grupo. Quedan las líneas de comunicación abiertas porque nos tenemos que ir las 24 horas, los 7 días. Ustedes pueden dejar su propuesta de tema, su pregunta al número de WhatsApp, a redes sociales o al sitio web. Escaneando el QR, acceden, están las noticias y el espacio para que puedan dejar esa pregunta. Le agradecemos la compañía durante esta hora de programa. Nosotros nos despedimos, pero nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN Buena Salud. ¡Bravo!